¿Alguna vez has pensado en el coche que conduces todos los días? ¿Qué pasaría si te dijera que la industria automotriz ha estado guardando un secreto a voces durante más de un siglo? Un secreto que podría haber cambiado por completo la forma en que nos movemos, la economía mundial y hasta el aire que respiramos. Hoy vamos a destapar lo que muchos consideran el mayor engaño de la historia del automóvil. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Todo comienza a principios del siglo XX. La gente se movía a caballo, en bicicleta o a pie. El coche era una novedad, una máquina ruidosa y extraña. En esa época de innovación, surgieron varias tecnologías que competían por dominar el futuro del transporte. Estaban los coches de vapor, que eran potentes pero lentos para arrancar. Estaban los coches eléctricos, silenciosos, limpios y fáciles de manejar. Sí, eléctricos, hace más de 100 años. Y por supuesto, estaban los coches con motor de combustión interna que funcionaban con gasolina. Imagínate un mundo donde los coches eléctricos hubieran ganado esa batalla inicial. Ciudades más silenciosas, sin nubes de humo negro, un aire mucho más limpio. Suena bien, ¿verdad? De hecho, a principios de los años 1900, los coches eléctricos eran muy populares. Eran los preferidos por muchos, especialmente en las ciudades, porque no olían mal. No había que arrancarlos con una manivela peligrosa y eran increíblemente sencillos de conducir. La esposa de Henry Ford, Clara Ford, por ejemplo, conducía un coche eléctrico porque prefería su simplicidad y limpieza. La cosa pintaba muy bien para el futuro eléctrico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy, un siglo después, estamos redescubriendo el coche eléctrico como si fuera una tecnología nueva? Aquí es donde la historia se pone interesante y un poco oscura. La respuesta corta es, gasolina y dinero, mucho dinero. A principios del siglo XX, se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en Texas. De repente, la gasolina, que antes era un subproducto casi inútil de la refinación del queroseno, se convirtió en un combustible increíblemente barato y abundante. Al mismo tiempo, un hombre llamado Henry Ford tuvo una idea revolucionaria en la cadena de montaje. Con su Modelo T, Ford no solo construyó un coche, sino que democratizó la conducción. El Modelo T era barato, robusto y, lo más importante, funcionaba con esa gasolina barata y fácil de encontrar. La combinación fue letal para el coche eléctrico. El Modelo T de Ford se podía producir en masa a un coste ridículamente bajo. Mientras un coche eléctrico costaba casi el triple, Ford vendía el suyo por una fracción de ese precio. Además, la gasolina ofrecía una ventaja clave en un país tan grande como Estados Unidos: la autonomía. Podías llenar el tanque en minutos y recorrer cientos de kilómetros. Mientras que los coches eléctricos de la época tenían una autonomía limitada y tardaban horas en recargarse. La infraestructura también jugó un papel crucial. Se empezaron a construir gasolineras por todas partes, mientras que la red eléctrica aún estaba en pañales. El lobby del petróleo, viendo el negocio del siglo, invirtió masivamente en infraestructura y en publicidad, promoviendo la gasolina como el combustible del progreso y la libertad. Los coches de combustión se convirtieron en un símbolo de poder y aventura. Los anuncios vendían la idea de explorar el país sin límites, una promesa que el coche eléctrico de la época no podía cumplir. Poco a poco, el coche eléctrico fue arrinconado, relegado a ser un juguete para ricos o un vehículo de reparto para distancias cortas, hasta que finalmente desapareció casi por completo. Durante décadas, el motor de combustión reinó sin oposición. Nos acostumbramos al ruido, al humo y a la dependencia del petróleo. Las grandes compañías automotrices y petroleras construyeron un imperio global basado en este modelo. Cada vez que surgía una alternativa viable, parecía encontrar extraños obstáculos. ¿Coincidencia? Muchos creen que no. Pensemos en los años 70. La crisis del petróleo hizo que el mundo se diera cuenta de su enorme dependencia de un recurso finito y controlado por unos pocos países. Los precios se dispararon y la gente hacía colas interminables en las gasolineras. Fue una llamada de atención. Los ingenieros empezaron a experimentar de nuevo con coches eléctricos y otras alternativas. Se crearon prototipos interesantes, pero la crisis pasó, el precio del petróleo bajó y la urgencia desapareció. Las grandes empresas volvieron a centrarse en sus motores de gasolina, que eran su principal fuente de beneficios. Era más rentable seguir vendiendo lo que ya funcionaba y generaba miles de millones. Luego, en los años 90, llegó otro momento clave. En California, preocupados por la terrible contaminación del aire en ciudades como Los Ángeles, se aprobó una ley revolucionaria en el mandato de vehículo de cero emisiones. Obligaba a los grandes fabricantes a vender un porcentaje de coches sin emisiones, si querían seguir operando en el estado. La respuesta de la industria, el General Motors, EV1N, o era un prototipo cualquiera. Era un coche futurista, aerodinámico, rápido y completamente eléctrico. No se vendía, se alquilaba mediante leasing. Quienes lo condujeron se enamoraron de él. Era silencioso,
potente y no contaminaba. Parecía el comienzo de una nueva era. Pero entonces, ocurrió algo inexplicable. General Motors decidió cancelar el programa. No solo eso, sino que recuperó todos los EV1 que había alquilado. A pesar de las protestas de sus conductores, que incluso ofrecieron comprarlos, los coches fueron llevados a un desierto y aplastados, destruidos por completo. ¿Por qué destruiría una compañía un producto tan avanzado y querido por sus clientes? La versión oficial de GM fue que el programa no era rentable, pero muchos sospechan que la verdadera razón fue la presión de la industria petrolera y el miedo a que el EV1 se animalizara las ventas de sus rentables coches de gasolina. Un coche eléctrico requiere mucho menos mantenimiento. No hay cambios de aceite, ni filtros, ni correas de distribución, ni sistemas de escape complejo. Una gran parte del negocio de los concesionarios y talleres mecánicos simplemente desaparecería. El EV1 demostró que la tecnología era viable, pero también que amenazaba el modelo de negocio que había sostenido a la industria durante un siglo. Así que, aquí estamos, en el siglo XXI, en medio de una transición que podría haber ocurrido hace 100 años, o hace 50, o 20, estamos redescubriendo el coche eléctrico, no por gusto, sino por necesidad. El cambio climático, la contaminación de nuestras ciudades y la inestabilidad geopolítica ligada al petróleo nos han obligado a buscar alternativas, y la tecnología actual es asombrosa. Las baterías de hoy permiten autonomías que compiten directamente con los coches de gasolina. La aceleración es instantánea y emocionante, y la red de carga, aunque todavía tiene que mejorar, se expande a una velocidad increíble. Empresas como Tesla han demostrado que los coches eléctricos no solo son viables, sino que pueden ser los más deseados, los más rápidos y los más seguros del mercado, cambiando por completo las reglas del juego. El Gran Invasgo, si lo llamamos así, no fue una conspiración con reuniones secretas en habitaciones llenas de humo. Fue más sutil. Fue una serie de decisiones empresariales, de inversiones masivas en una tecnología sobre otra, de lobbies poderosos que protegieron sus intereses y de una cultura que se construyó alrededor del motor de combustión. Fue la inercia de un sistema increíblemente rentable que se resistió al cambio con todas sus fuerzas. Nos vendieron la idea de que el coche de gasolina era la única opción, la mejor opción, y durante mucho tiempo nos lo creímos, pero la historia nos muestra que no fue así. Hubo alternativas desde el principio, alternativas más limpias y silenciosas que fueron deliberadamente dejadas de lado por intereses económicos. Ahora, la revolución eléctrica es imparable, pero es importante que no olvidemos esta historia. Nos recuerda que el progreso no siempre es una línea recta. A veces, las mejores ideas se quedan en un cajón durante décadas porque no son rentables para quienes tienen el poder. La próxima vez que veas un coche eléctrico pasar en silencio por la calle, recuerda que no estás viendo solo el futuro. También estás viendo un eco del pasado, una idea brillante que fue silenciada durante un siglo y que finalmente está teniendo su merecida revancha. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que fue un engaño deliberado o simplemente la evolución natural del mercado? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje por la historia oculta del automóvil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.